Hola, soy Gypsy y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Vas a ver otro vídeo más del tema del conductor. ¿Seguimos? Vas a ver algunas de las conductas que infieren en la conducción. Móvil, GPS, fumar. Para empezar, el móvil. Ya sabes que no puedes usar el móvil mientras conduces, a no ser que lleves un manos libres. La idea es no soltar las manos del volante. Además, no vale cualquier sistema de manos libres. No puedes enchufarle los auriculares a tu móvil. No puedes usar cascos ni auriculares mientras conduces. Ni para el teléfono ni para escuchar música. Y mucho menos para escuchar al Justin Bieber ese, que a mí no me gusta nada. Pero aunque uses el manos libres, el riesgo de accidente no desaparece. ¿Te acuerdas del experimento de las estrellitas y las cruces? Parte de tu atención se va al teléfono y disminuye la atención en la conducción. Cuando usas el móvil, el peligro de accidente es mayor, 4 veces mayor que si no se utiliza. Fíjate que puede llegar a ser comparable al riesgo de conducir con una tasa de alcohol de 1 gramo por litro en sangre. Utilizar un móvil mientras se conduce puede provocar frecuentes desviaciones de la trayectoria de tu vehículo. El coche se te va para los lados y te sales de tu carril. Precisamente el accidente más habitual por usar el móvil es salirse de la vía. También provoca problemas de atención. Buscar o manipular el teléfono o atender una conversación puede requerir mucha atención que quitas de la carretera. Aumento de las infracciones. Haces 2 cosas a la vez y pierdes atención. Eso hace que veas menos señales y calcules peor las distancias. Te es más difícil mantener una velocidad adecuada. Te cuesta más manejar el volante y maniobrar, sobre todo cuando coges el móvil con la mano o con el hombro. Y también hace que te desorientes y pierdas la noción del tiempo. Vas distraído y te puedes pasar la salida que quieras tomar, o vas más lento de lo necesario. Al usar el móvil hay 4 momentos especialmente peligrosos. Recibir una llamada, mientras hablas incluso con el manos libres. Conforme vas hablando, cada vez prestas más atención a la conversación y menos a la carretera. A partir de 1 minuto y medio de conversación, incluso dejas de percibir muchas de las señales. 4 de cada 10. Son muchas. Al colgar y guardar el móvil, y al marcar un número o enviar un mensaje. Vamos, en general, siempre que usas el móvil mientras conduces, aunque sea con el manos libres. Fíjate que aunque no lo uses, simplemente por llevarlo encendido, el ruido de una llamada entrante puede distraerte. Además, los móviles de hoy están conectados a Internet y mandar mensajes es gratis. Eso hace que estemos todo el día recibiendo WhatsApp, mensajes de Facebook, mails, un bombardeo constante. Leer o escribir mensajes con tu móvil no es compatible con conducir. Igual tú crees que sí, o te subes en el coche con un amigo que lo hace. Por favor, sé que soy pesada, pero acuérdate del experimento de las estrellas y las cruces. No es posible. Lo que está en juego es tu vida y la de los demás. Te voy a dar algunas recomendaciones para usar el móvil. La principal es: no lo uses mientras conduces. Nunca manipules el móvil, solo puedes usarlo con el manos libres y sin auriculares ni cascos. ¿Y cómo lo haces si tienes que llamar? Si tienes que llamar, busca un sitio seguro donde detenerte. Y aunque tengas un manos libres, al hablar, avisa que estás conduciendo. Diles que no se enrollen, que tienes que estar atento a la carretera. ¿Y has visto la serie esa de Walking Dead? Pues ten cuidado con los zombies, cada vez hay más. Que sí, son esos tipos que van distraídos, mirando para abajo, mirando el móvil. Si ves un peatón que va hablando o mirando su móvil, ten mucho cuidado, porque seguro que va distraído. Y sentido común. Si sabes que alguien está conduciendo, no le llames. Espérate. Y antes de terminar con las recomendaciones, te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que puedes usar tu móvil mientras estás detenido en un semáforo, un atasco o un paso de peatones? Pues la respuesta es no.
a no ser que lo hagas con un manos libres. Aunque tu coche esté parado, no deja de estar en la circulación. Y tienes que estar atento a la vía, el semáforo, los peatones, etc. No puedes cacharrear el móvil, tan solo podrás usarlo con un manos libres sin auriculares. Resumiendo, que se aplica la misma norma que si estás en movimiento. Antes de terminar con el móvil, vamos a ver dos excepciones a esto que hemos visto. La primera es un tío tan chulo que puede usar el móvil sin manos libres. Y ese es Chuck Norris. En serio, la norma dice que los agentes de la autoridad, cuando están de servicio, pueden usar el móvil sin manos libres. Policía, bomberos, etc. Y la segunda es sobre el uso de auriculares durante la conducción. Es en las prácticas de moto en circuito abierto. El profe no se sube contigo en la moto. Tú llevarás un auricular para poder escuchar sus indicaciones. El GPS es un pedazo de invento. Es de gran ayuda cuando vas conduciendo, pero si no haces un buen uso de él, puede causar muchas distracciones. Así que aquí van unas cuantas recomendaciones de uso. Lo más importante es que lo programes antes de ponerte en marcha. Cuando estés en marcha, puedes usarlo, escuchar sus indicaciones, pero no manipularlo. Durante el viaje, no te hará falta mirar la pantalla, ya que las instrucciones de voz suelen ser suficientes. Cómo y dónde pones el GPS también es importante. Utiliza un soporte adecuado, que esté fijado firmemente en su sitio. Vigila que no haya ningún cable, como el del cargador para el coche, que pueda estorbar. Y comprueba también que el aparato encaja correctamente en el soporte y permanece fijo. Y no pongas el GPS en cualquier sitio, colócalo a una altura correcta, sin que entorpezca la visión de la carretera. En un lugar en el que no obligue a apartar la vista de la carretera para consultarlo. Y que no infiera la apertura de un airbag. ¿Y si el GPS te dice que te tires por un barranco? Por favor, no lo hagas. A veces se les va la pinza o no se han enterado de que hay un tramo en obras o carretera cortada. Tus valoraciones siempre deben tener prioridad sobre las instrucciones del navegador. El móvil o el GPS, si no se usan bien, pueden provocar distracciones y accidentes. Pero, ¿qué me dices del tabaco? Fumar durante la conducción provoca distracciones comparables a las del móvil o el GPS. Para empezar, mientras buscas el piti, cuando lo enciendes o cuando tiras la ceniza, te inutiliza una de las manos. También genera problemas de visión a causa del humo. Y el exceso de monóxido de carbono que acumula un fumador en su organismo te atontan un poco. Fumar disminuye tu capacidad de concentración. Y además, fumar es muy malo para la salud. Y con esto hemos terminado este vídeo del tema del conductor. Ahora lo mejor es que hagas el test que te hemos preparado antes de pasar al siguiente vídeo. ¡Ánimo y sácatela! La teórica